Pastor, enséñeme cómo andar en el Espíritu. ¿Cómo sé yo que ando en el Espíritu? Clave número 1. Todo tu pensamiento debe estar sometido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede conocer las intenciones del corazón de Dios, subir a Él y bajar a nosotros para hacérnoslas saber. ¿Quieres emprender algo en la vida? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres casarte con alguien? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres estudiar alguna carrera específica? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres poner un negocio? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te va a guiar al mejor lugar para que tomes la mejor decisión. Amén. Por eso la palabra dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oh, mire, si usted piensa poner un negocio, usted no va a poner un bar, ¿verdad? Para vender licor y cerveza, porque ahí solo van a llegar gente de perdición, y eso es de la carne. Entonces su pensamiento para poner un negocio debe ser algo que produzca de manera sana a tu economía y genere una bendición que sea favorable, pero que también honre a Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento debe estar dirigido para glorificar al Señor. Amén. Estamos leyendo verso número 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Es vida y es paz. ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu Santo te guía a una verdad que tú estás buscando, esa verdad te va a generar paz, no te va a generar una carga. El negocio no puede ser una carga. Ser un profesional y trabajar en alguna institución no tiene que ser una carga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a través de tu trabajo, si andas en el Espíritu, debe de generarte paz y debe de generarte vida. ¿Cierto o falso? Oiga. Verso número 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Eso quiere decir que cuando nosotros consultamos al Espíritu Santo nuestros pensamientos para que este cuerpo tenga una acción, debe de agradar ¿a quién? ¿A quién debe de agradar? A Dios. ¿Por qué razón? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, clave número 2. Una vez que usted somete sus pensamientos al Espíritu, ahora tu fe debe de ser la que agrade a Dios. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora déjeme decirle algo. ¿Cómo viene la fe? La fe, dice la palabra, que viene por el oír. Eso significa que tus oídos también deben de estar conectados a tu pensamiento. Porque quien habla a tus oídos a través de la palabra es el Espíritu Santo que inspiró a los hombres para poder escribir las Escrituras. Entonces, la clave número 2 para que yo pueda vivir en el Espíritu es que yo debo agudizar mis oídos y creer con fe que a través de la palabra el Espíritu Santo me está guiando. Es decir, que cada vez que yo oiga la palabra y esta me genere fe, el Espíritu Santo va a hacer que yo crea para que todas esas cosas que yo estoy creyendo sean posibles y se manifiesten a mi vida. ¿Cierto o falso? Entonces, clave número 2, viva creyéndole al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te habla, muchas veces no entendemos o no reconocemos la voz del Espíritu, pero el Espíritu Santo te puede estar hablando a través de la palabra escrita, o te puede estar hablando a través de una voz externa, de una persona que esté en santidad, que esté sometida a Dios, y que así como Ananías pueda ser utilizado por Dios para llegar hasta tu casa y darte una dirección de parte de Dios. Amén. Pero usted debe de recibirla con fe. Entonces, para caminar en el Espíritu, yo debo de creerle al Espíritu.
Si usted tiene al Espíritu Santo y mora con usted, eso significa entonces que ahora que el Espíritu de Dios mora en su vida, eso quiere decir que ya no somos de la carne, sino que ahora tenemos el Espíritu de Cristo. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me... Clave número 3. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Para poder vivir en el Espíritu debemos de imitar a Cristo y a su Espíritu, el que moraba con él. ¿Qué tipo de espíritu tenía Jesucristo? Jesucristo, cuando salía a la calle y miraba a una multitud, dice que él los veía con compasión porque parecían que era gente que no tenía pastor. Jesucristo, cuando miraba a alguien con necesidad, si él no tenía cómo proveerle, oiga, déjeme decirle, él se acercaba a la persona y le decía, ¿qué quieres que te haga? Ese tipo de espíritu debe estar en nosotros. Debemos ser personas compasivas, debemos ser personas que sirven a otros, porque ese es el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces la clave número 3 para saber si yo ando en el Espíritu es reconocer las cualidades del Espíritu Santo que moraba en Cristo. Y esa cualidad en Jesucristo era servicio, porque Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan y no he venido a ser servido, sino a servir a otros. Jesucristo era compasivo, Jesucristo era amoroso. Pero Jesucristo también tenía carácter. Jesucristo le ponía atención a la palabra para tratar de cumplirla. Entonces nosotros, para poder andar en el Espíritu, debemos de imitar el Espíritu de Cristo, ¿sí o no? Oiga, qué poderoso. Pero si Cristo está en vosotros, oiga, este es lo poderoso. Por eso le decía yo, pastor, enséñeme cómo andar en el Espíritu. ¿Cómo sé yo que ando en el Espíritu? Bueno, el que camina en el Espíritu ya no pelea más. El que camina en el Espíritu no anda buscando bonche con los de afuera. El que anda en el Espíritu no anda peleándose con la vecina o con el vecino. El que anda en el Espíritu sabe cuándo callar. Sabe cuándo quedarse quieto. El que anda en el Espíritu sabe cuándo hablar con la unción del Espíritu. Sabe cómo responder. Sabe cómo enfrentarse a la circunstancia. Porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu. Entonces debemos de dar frutos del Espíritu. Entonces aquí está lo poderoso. Que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la... la clave número 4 que yo le voy a dar, y con esta cierro, es que usted debe de amar la justicia tanto como la ama el Espíritu. Si usted está viendo que alguien está haciendo algo malo, usted va a cometer justicia y usted no va a estar de acuerdo con eso. Usted va a ver que si algo está sucediendo negativamente, usted va a querer que aquello o aquella situación o aquellas personas entren en justicia. ¿Por qué? Porque el que anda en el Espíritu nunca se va a inclinar a la balanza del bueno o a la balanza del malo. Él va a tener un espíritu como el espíritu de Salomón, que va a juzgar con justicia. Como aquel pasaje, ¿verdad? Y aquella historia muy conocida de aquellas dos mujeres que estaban peleando por aquel niño. La justicia y la sabiduría por el espíritu, digo yo, que estaba en Salomón, hizo que Salomón tomara una decisión drástica. Y dijo, cortad al niño por la mitad y entregarle una mitad a cada una de las madres. Y por la justicia de la madre, la verdadera, dijo, dáselo a la otra. Porque solo una verdadera madre que ama a su hijo con justicia puede cederlo para que viva. Entonces nosotros debemos de caminar en justicia.
Clave número 4. Si usted se inclina a la injusticia, usted no está caminando en el Espíritu. Si usted está viendo que alguien está haciendo fraude en la empresa, usted se queda callado o lo manifiesta. No se trata de ser soplón. Se trata de caminar en justicia. Porque de repente puede ser que esa situación pueda generar cosas negativas. Entonces usted camina en justicia. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en. Y ahí está lo poderoso, que no solo el Espíritu involucra a Jesús, sino que Dios se involucra